Pues eso era lo que pasaba con, pues no es como más como una marca, sino como, pues es que es una empresa televisiva. Eso es lo que pasó con MTV, Sí, sí, se hace por ahí una relación. Estamos hablando de cuál generación, Alexis. de la X. De la X, ok. De la Tienen X. una relación con MTV, o sea, su entorno es derivado de la música, derivado de cierto grado de emociones, que precisamente hoy tenemos un espacio también dedicado a las emociones porque pues tiene una afectación allí. Listo. Bien. Y los millennials, creo que los millennials nos abren la puerta para lo que es el estudio grande o el estudio fuerte de lo que tenemos que empezar a hacer. Pues en los millennials hablan de que ellos les gustaba como descubrir las cosas por ellos mismos, Sí, que tenían un propósito de como grandes aspiraciones, donde ellos planeaban como tener su propio negocio, sí, pero al mismo tiempo también como que veían la relación entre éxito y placer. Entonces, no son los que están todo el tiempo en una oficina o en un empleo fijo, sí, sino que buscan mayor flexibilidad y quieren tener también como su propio espacio, como relacionado siempre con la tecnología, ok, con, como ahí hablaban de la instantaneidad que les daba tener el smartphone, como conectarse más rápido con el mundo, pero el mundo instantáneo, sí, donde como que no estuvieran sus familiares, sino sus amigos, por ejemplo en Instagram, ok, y que ellos venían como con el chip y decía que eran de los 19 a los 34 años. Eso fue lo que vimos ahí. ok. ¿Son los que actualmente tendrían más o menos de los 19 a los 34 hoy en día? No, creo que un poquito más grandes, un poquito más. Profe, yo miré que la generación de los millennials, el tipo Sí, de comportamiento que se manejaban, sí, era como un tipo de población más exigente e sí, inconformes con lo que los rodeaba, ¿sí? exacto. Por así Sí. decirlo. No, sí, y es verdad, somos más inconformes en este momento. Yo no sé ustedes, yo alcanzo a ser millennial, alcanzo a entrar ahí, pero ¿cómo me acaba de este tema de la virtualidad, Dios santo? ¿Será ese tipo de exigencia la que tenemos? No creo. Bueno, bien. ¿Alguna última participación? ¿O alguien más? Profe, también había mirado que nosotros, la generación Z, también Sí. tiene como que busca eficacia. Lo que siempre busca es eficacia y aprender de manera autodidacta. Por eso los tutoriales en este momento son tan virales y también y también por eso el smartphone actualmente pues Hola, hola, Julián, se nos perdió. Se le fue el internet. Se fue el internet. lo buscamos tanto porque es Ok, estamos hablando a cuotas con Julián. Ok, no, lo que pasa es que se fue el internet en un momento, o Juli, entonces no alcanzamos a escuchar toda la idea completa. Ok, lo Eh, que estaba diciendo era que por eso en este momento los tutoriales son tan virales, porque nosotros buscamos mucho la manera de otra vez, Ok. cómo aprender por nosotros mismos. ¿No? Bueno, Julián, ok, no, ni modo. Vale, listo. Creo que la idea hasta donde la entiendo es que hoy en día parte de esa practicidad, tanto de millennials como de centennials, tiene una forma de evidenciarse a través de los dichosos tutoriales. Queremos aprender las cosas ya, queremos saber las cosas lo más pronto posible porque nos parece lo más práctico, ¿cierto? Y es por eso que hoy en día, y me atrevo a decirlo sin tanto miedo, hoy en día se está revalidando esa idea de que a lo mejor ya no es necesario estudiar toda una carrera, sino que yo necesito prontamente conocer un oficio o conocer eh, una determinada
tarea para realizarla pronto. Es por eso que hoy en día la virtualidad precisamente ha tomado mucho énfasis. Bueno, bien, yo tengo por aquí, Profe, hay como señor, una sí, intervención cortica. ok. Es que, digamos, pues, en la época pasada de mis abuelos, ellos con el estudio de bachiller o inclusive de primaria, ellos podían trabajar. Ujú. Ahorita, si no es con un título, ya nada. Sí, los tiempos han cambiado bastante. Inclusive sin necesidad de un bachiller. Puedo apostarle que había gente con primaria y con eso era más que suficiente. Pero bien, a nosotros nos toca precisamente desde el lado que estamos haciendo el estudio, es conocer precisamente esas brechas generacionales y qué distingue a una generación de otra, porque asimismo tienen que ser mis estrategias de llegada de esos consumidores. Recordemos que un consumidor es la persona que finalmente se hace con el producto o servicio porque lo va a consumir. Eso es, la palabra lo dice, soy el que consume. Entonces a nosotros nos toca de alguna manera hallar esas estrategias conociendo quiénes son precisamente mis clientes. Bueno, yo a manera de retroalimentación voy a retomar el tema, permítanme, voy a hacer aquí lo que es el compartir de pantalla y ya con esto pues les voy mostrando una pequeña selección de contenido para lo que es el tema generacional. Listo, espérenme, ya empezamos aquí a compartir. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, lo importante en este caso es el hecho de que tenemos que conocer la edad de esas generaciones que hoy en día nos toca abordar. En vez de seleccionar los años en que nuestro estudio, normalmente nuestro estudio nos dice, oiga, no, mire, los baby boomers nacieron de tal época, de tal año, tal año. ¿No? Yo lo que hice fue, de alguna manera, el ejercicio de más bien situar las edades de esas personas que, que integran cada una de esas generaciones. En el caso de los baby boomers, sabemos que son personas que están entre los 55 y los 75 años, ¿sí? La generación X está entre los 40 y los 54 años, ¿ok? Que pueden ser perfectamente nuestros padres, eh, dependiendo de cómo se hayan dado las cosas, podrían ser perfectamente nuestros abuelos de esa generación X, ya podrían ser abuelos, pueden ser padres, no lo sé. Está la generación Y o la millennials, a la cual yo hago parte. No sé de los de aquí quién haga parte de esa generación, creo que es la mejor de todas, no sé. De los 25 a los 39 años y están los centennials, que creo que el grueso de los que estamos están en esta clase hace parte, los centennials. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el mercado? Pues principalmente hacia la generación X o la generación Y. ¿Por qué? ¿Por qué no los centennials? Los centennials en este momento apenas se están formando, apenas están creciendo. Digamos que es la generación que en unos 5 o 10 años van a estar imponiendo sus condiciones y eso es algo que tiene que seguir siendo material de estudio. Pero ¿quiénes son los clientes hoy en día? Los clientes hoy en día son la generación X y la generación Y. ¿Vale? Entonces, más o menos describiendo la edad, por aquí podemos empezar a identificar quiénes son quiénes, ¿ok? Y qué los caracteriza. Profe, Sí, señor. eso de enfocarse en los millennial y la generación X se debe a que, pues, en esos momentos es como la mayor cantidad de gente, Sí, en porque, parte. digamos, los centennials estamos hasta ahora empezando a aparecer Sí, y los baby boy baby ya boomer. están, ya están empezando ya están quedando menos. Es cierto, y ahorita pues no quiero usarlo como tema central, pero precisamente todo este tema del COVID-19 ataca principalmente a las personas más ancianas, pues creo que eh, nos va a reducir todavía más esta población y que a lo mejor esta población ya no tenga los mismos gustos o ya no tenga las mismas afinidades con las que sí están los X o los Y. ¿Vale? El mundo va cambiando y así mismo nos tenemos que ir adaptando.
Ahora, no es que no vayamos a estudiar los centennials, ¿sí? Porque de todas maneras, lo que les dije hace un rato, son un grupo, son una población que con el tiempo son las que van a marcar tendencia, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones nos pone a nosotros a estar también modificando nuestro actuar y la forma en que les vamos a llegar. Pero hagamos un poquitito de recorrido. Entonces, ya que se plantea la idea de los baby boomers, que son personas ya mayores, tal vez los más mayorcitos estarán sobre los 70, 75 años, pues sí, como lo decían por ahí, son las personas, digámoslo, sobrevivientes, son las personas que viven posteriormente a lo que es la Segunda Guerra Mundial, es la generación de Walt Disney, no sé si sabían que se les conocía de esa manera, porque es cuando se da la explosión de todo el tema de mercadeo, todo el tema de las nuevas tendencias que hace Disney para llegar a ese grupo que ha nacido. Y es que solamente en Estados Unidos fueron 30 millones de niños que nacieron en más o menos 15 años. Y entonces eso, eso de alguna manera define lo estable que era la sociedad norteamericana, por tomar un ejemplo. Dicen los más graciosos que el baby boom, por lo menos en países como Colombia, se dio por ahí sobre la época de los 90, pero si nos 90, 91, 92. ¿Y por qué digo que los más graciosos? Porque fue una época en la que definitivamente creció mucho niño y lo asocian con un evento, los famosos racionamientos de luz que existieron por esa época. Entonces, es una forma de hacer interpretación de las cosas que suceden en determinados momentos. Los baby boomers son de alguna manera una población muy privilegiada porque crecen en medio de comodidades. Son personas que empiezan a tener otro tipo de contextos, otro tipo de entornos, porque son personas que fueron posterior a la Segunda Guerra Mundial, son personas que se encuentran con un estatus de vida, con una bonanza de alguna manera, porque hablando desde el punto de vista norteamericano o desde el punto de vista de este lado del planeta, pues las guerras se han librado en Europa y el desastre y lo que se ha vivido por allí pues era muy, muy diferente. Entonces eso hace que la gente que crezca o que nazca más bien de este lado del planeta, en este continente, crezca con unas condiciones más benéficas y crezca con mejores situaciones desde el punto de vista económico. Pero a su vez es una generación que de alguna manera también empieza a pelear por una serie de cosas. Y es que las generaciones anteriores, creo que algunos de ustedes estudiaron ese tema, no era necesario, pero lo estudiaron, no importa, está bien. Estudiaron el tema de la generación silenciosa, la generación del silencio. Ese hecho nos explica de alguna manera que era gente un poco más pasiva en su forma de actuar, era gente un poco más callada, un poco más sumisa en su comportamiento y cuando llegan los baby boomers, pues es todo lo contrario porque es gente que va, lo definiría una historiadora muy conocida llamada Diana Uribe, como el movimiento contracultural, ¿sí? ¿Y qué es ese movimiento contracultural? Pues todo aquello que se ha venido manejando, pues ellos van en contra, ¿sí? Ellos ya no quieren vivir lo que vivieron sus padres, ellos ya no se quieren someter, y es por eso que hay mucha referencia a movimientos antiguerra por todo el mundo, sobre todo en los años 60 hay movimientos estudiantiles que buscan transformar la sociedad. Entonces digamos que a pesar de que las cosas están bien y de que ellos están en posiciones bastante cómodas de lo que es una sociedad, ellos están en contra. Y están en contra porque es lo que han vivido sus abuelos, sus padres, y de alguna manera ellos sienten esa necesidad de cambiar, porque pues el tiempo en el que se vivió tampoco es que sea un tiempo tan tranquilo, que son los tiempos de la Guerra Fría y en cualquier momento pues les puede estallar una bomba y ellos necesitan vivir al límite. Entonces son todo ese periodo de transformación, todo ese periodo de cambio y los baby boomers son tal vez de las generaciones privilegiadas ya que logran todo ese tipo de cambios, son los que logran que de alguna manera la mujer pueda ser vista en la sociedad no solamente como,
como esa persona que se queda en casa cuidando a los niños, sino que también pueda salir a trabajar. Y eso empieza a ser evidente desde el punto de vista que nosotros necesitamos revisarlo, que necesitamos llegar también a otras personas y que las estrategias tienen que cambiar y que tienen que ser innovadoras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa principalmente con los baby boomers. Son una generación aparte, son una generación distinta, porque no viven los tiempos de guerra, viven los periodos de la posguerra, que son bastante buenos, y que de alguna manera eso hace que ellos no quieran vivir tampoco esa bonanza, sino que quieran un mundo diferente, diferente al que vivieron sus padres y al que vivieron sus abuelos, ¿vale? La generación X es la generación, digamos que contemporánea a la que estamos viviendo. Son las personas entre 40 y 54 años. Como ya les había advertido, sus padres en algunos casos podrán ser sus abuelos. Es un tipo de generación que de alguna manera ha vivido los comienzos de lo que es la transformación a nivel tecnológico. Y pues de alguna manera, aunque no son reacios a este tipo de situaciones, tampoco es que sean muy afines. Son personas que de alguna manera lo aceptan, lo llevan, pero no son necesariamente las herramientas que ellos utilizan. Esto no es de todo el mundo. Hay gente a la que le cuesta un poco más, hay gente que se acomoda un poco más, pero digamos que en cuanto a lo que es el comparativo de lo que son millennials y centennials, hablando desde la parte tecnológica, porque otra cosa es hablar desde el punto de vista económico, que ya vamos a ver por allí, que eso es un factor bien relevante. En cuanto a la parte tecnológica, pues no son las personas más afines, digamos que no es su centro de atención, pero se llevan o lo conllevan, ¿vale? Ya otra cosa es la generación Y o la generación millennial, que son los nacidos, digamos que de los 80 para acá, del 85 para acá, que nos empezamos a encontrar con personas que ya han tenido cierta interacción con la tecnología y que de alguna manera que de alguna manera la forma en que interactúan ya es más positiva hacia la parte tecnológica. Por último están los centennials. Los centennials, pues, dice de tanta información que uno se encuentra por ahí que son los que nacieron con un celular debajo del brazo. Entonces, ya han tenido una interacción previa con lo que es los aparatos que encuentran en la casa, llámese la televisión, que ha sufrido cambios en los últimos años, llámese los videojuegos, llámese los aparatos de video, los que reproducen video. Entonces, esta tecnología, aunque nos parezca básica, es la que le ha dado de por sí la entrada a ellos, ¿ok? Bueno, hay un tema aquí, no sé si alcanzan a ver todo, sí. El tema, aquí tenemos unos pequeños apartados de lo que define a cada generación. En el caso de los baby boomers, entonces tenemos que hoy en día las empresas que trabajan esa parte, oh por Dios, tenemos un tiempo límite. Sí, tenemos un tiempo límite de 40 minutos. ¿Alguien lleva más o menos el registro de cuánto tiempo llevamos? Llevamos como media horita. Ok. Bueno, cualquier cosa volvemos a Sí, retomar. Si se llega sí, a más o cortar, menos como 40 minutos ya. ya llevamos como 40 minutos. Bueno, Sí, ya casi. ya casi. Ok. Cualquier cosa, si se llega a cortar, eh, eh, vamos a, vamos a retomar. Yo les vuelvo a enviar la invitación y volvemos a retomar. Entonces, bien, entonces hoy en día, ¿qué podemos evidenciar que se vuelve importante, que se vuelve necesario para cada generación? Entonces, respecto a la parte económica y a la parte de mercado. Entonces, los baby boomers, ¿qué tipo de productos hoy en día es el más adecuado para ellos? El tema de alimentos o de alimentación. Ya ellos ya no están pensando en hacer grandes inversiones, sino que piensan en su salud. Entonces, está la parte de alimentación, está la parte de hacerse con un buen seguro médico, de tener los mejores accesos en ese sentido, la parte de seguridad, porque pues hay que aprovechar los últimos años
que quedan y entonces hay que proporcionar cierto grado de estabilidad. Entonces también por allí entra la parte de aseguradoras, no solamente es la parte de seguridad de contar con todo lo necesario para vivir relativamente bien, sino que también busco dejar algo. Entonces los baby boomers son unas personas un poco más pensantes en el hecho de que ya lo que se tenía que vivir se vivió y entonces lo que hay que vivir es necesariamente algo que me genere seguridad y que pueda yo aportar para la siguiente generación. Vemos por ahí que está el tema de los precios como un factor decisivo. Eso es algo, eso es una particularidad en todas las generaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en el caso de los baby boomers, para ellos el tema de que les den un buen precio, para ellos es un factor decisivo a la hora de comprar o de adquirir un servicio. Entonces, podemos pensar que la estrategia para ellos es no solamente ofrecer un producto que se adapte a sus necesidades, sino que también tenga o que sea de muy buen precio. Agradecen la precisión, la transparencia. En este hecho o en este tipo de características de que estamos hablando, a ellos no les gusta que les anden con rodeo. Yo creo que a nadie, pero en el caso de los baby boomers, digamos que es una característica muy particular de ellos y es el hecho de que cualquier cosa que se vaya a ofrecer, que no se ande con rodeos, hay que ser claros, hay que ser transparentes y ellos hablan desde la practicidad. Entonces hay que hablarles lo que es y lo que corresponde. Ellos son de un lenguaje un poco más simple, sencillo. ¿Listo? Y a eso hacemos énfasis con lo que es precisión y transparencia. La generación X, entonces, dentro de esas características que tenemos está la calidad versus los precios. Como les dije, como les advertí, todas las generaciones tienen eso, tienen que tener una calidad en sus servicios, en sus productos, y asimismo tienen que ser los precios, ¿vale? Tienen que tener productos prácticos y eficientes, o sea, tienen que ser productos útiles, tienen que tener una funcionalidad. Si no, no podemos hablar de productos que de alguna manera se presten para generarme necesidad. No, hay unos productos que son hechos no porque sean útiles, no porque sean necesarios, sino porque de alguna manera me sorprenden o porque de alguna manera buscan que yo tenga cierto acercamiento con una marca o con una determinada industria. No, para ellos tiene que ser práctico, tiene que ser eficiente, tiene que tener una utilidad y eso es lo que buscan, eso es lo principal. Y me encontré también con la idea de que ellos son influenciados por las estrellas. Y esto es, digamos que por allá, por los años 70, 80, mucho de lo que se vendía, lo vendían estrellas de la televisión, estrellas del deporte. Digamos que eran los influencers de la época, ¿cierto? Esos personajes exitosos. Recordemos que la generación X ve el éxito desde el trabajo duro y cuando ellos veían una persona que era exitosa, en este caso una estrella de la televisión, una estrella del deporte, pues eran esos personajes que influían fuertemente en ellos porque ellos lo veían como ese personaje a imitar o esa persona a donde querían llegar o esa meta o ese objetivo. Entonces, muchas de las marcas aprovechan esta forma, esta característica y muchos de los productos con los que llegan son a través por ejemplo, Michael Jackson en su momento, Madonna, actores muy reconocidos. Entonces, todo lo que la gente de esa generación viera a partir de lo que promovió una estrella, era casi que garantizado que iba a ser un producto que se iba a vender. Muy bien. Ya la generación Y o la millennials es la generación de Facebook, es la generación más apegada a Internet, pero ojo porque a pesar de que crecen con el Facebook o algunos ya un poco más desarrollados conocen el Facebook o trabajan a partir del Internet, no lo utilizan como una plataforma para lo que es la compra de productos, no. Aquí lo que les puse de comparativo fue el hecho de que ellos utilizan el Internet sí como un medio para comparar, para revisar en cuanto a lo que es precios y en cuanto a lo que es calidad en productos. Ellos buscan de alguna manera el Internet como un medio para satisfacer esas necesidades en cuanto a lo que es precios